Maestro, hay una proliferación cada vez más acentuada de corporaciones con líderes, a veces tipo mesiánicos. Han habido casos incluso actualmente muy sonados en la política mexicana de esas corporaciones piramidales donde lo que te están vendiendo a través de sus programas de entrenamiento y sus cursos y sus retiros es la felicidad y el éxito. Pero lo interesante es de que esos grupos, esas corporaciones, han encontrado una proliferación muy acentuada en México. O sea, México es uno de los países que más consume este tipo de servicios, entre comillas, ¿no? ¿Por qué usted cree que ocurre este tipo de, ¿no? Algunos le dicen que son los coaches, otros dicen que no, que ese término viene de Estados Unidos, ¿no? ¿A qué se debe que aquí en México, o sea, haya una proliferación cada vez mayor de ese tipo de, en su opinión, maestro? Bueno, yo no estoy del todo enterado de lo que tú me dices. Sin embargo, el último ejemplo que surgió y que se hizo nacional se convirtió en por lo menos durante un mes, de que se estuviera hablando de lo mismo. Me hace pensar que este tipo de organizaciones son como buscar una escalera para llegar a la pirámide de dominación. Es decir, esto que se dio en esto donde estaba el hijo de Salinas y la hija de determinado periodista, es decir, personajes de alto nivel económico que incluso necesitaron pagar muchos millones de pesos para ser admitidos como alumnos, pues están diciendo que no es un problema de pobreza, es un problema de que ellos aspiran fundamentalmente a colocarse en la parte más alta de la pirámide social. Es decir, si por ejemplo allí me enseñan a ser artista de cine o me enseñan a manejar determinadas fábricas, es decir, es la búsqueda permanente del poder. En la sociedad capitalista todo es un problema de poder. La gente está en la búsqueda permanente de alcanzar el poder y el dinero. No importa si en ese proceso sacrificas un montón de cosas, ¿sí? Sacrificas a tus hijos o a tus familiares, sacrificas a tus amigos, eso no importa. Lo que importa es el dinero y el poder, porque se piensa que teniendo dinero y sobre todo teniendo poder, se puede hacer ya después todo lo que se tenía pendiente. Pero esto no sucede así. En el sistema capitalista incluso se dice que lo importante es dejar que los empresarios produzcan para que luego tengan que repartir. Que si no se produce, no hay nada que repartir. Y entonces los trabajadores pueden vivir incluso con las limosnas que los empresarios pudieran dar. Pero si los empresarios, pero lo que se ha visto es que cuando los empresarios obtienen ese progreso y ese desarrollo y esa cantidad de capital, no reparten nada, por el contrario, pretenden dominar más, pretenden explotar más para que elevar su dinero y su poder. Creo que originalmente ese es el problema de las gentes. Las gentes no están pensando en que son seres humanos, de que deben ser solidarios, de que deben ser colaboradores, de que deben vivir de manera colectiva y humana, que eso es lo fundamental. No, ellos están pensando en que hay que acumular, porque este sistema se llama capitalista porque lo que predomina es el capital. Y en la medida en que tú tengas mayor cantidad de dinero, en esa medida tienes mayor cantidad de dominación.
y de subordinados. Esto es lo que se enseña en la escuela, quizás no con estas palabras abiertas y claras, pero en la escuela a la gente te pone los ejemplos de cómo fulano de tal se ha enriquecido, de cómo fulano de tal vive, cómo tener un coche es muy importante, cómo tener una casa de alto nivel es importante. Y ante estos ejemplos que te ponen los mismos maestros que están deseosos de ser así, pues están enseñando capitalismo. Ese es el capitalismo, enseñar que la gente viva por encima de los demás y que los demás nacieron para ser pisados, para ser explotados, para ser sumidos en la parte más profunda de la ignominia. Entonces no es posible que este tipo de organizaciones desaparezcan. Al contrario, este tipo de organizaciones se van a multiplicar porque la gente está deseosa de tener poder, y cuando no lo puede tener por medio de su capacidad mental, por medio de su solidaridad y por medio de estar con los demás, entonces lo obtienen de otra manera. Y precisamente este tipo de organizaciones enseñan de qué manera la gente puede tener más dinero y más poder. ¿Sí?